Pues ahora sí estamos en el aire y digo estamos porque aunque en la pantalla no se vea Depa, está trasteando por ahí, ahora vendrá y nada, bienvenidos a todos y a todas una semana más a las charlas en la hoguera, ahí está el tío Depa. Estaba en la hoguera, yo también. Aquí estaba justo poniendo la leña a calentar para que la hoguera esté en su punto. Tienes la gran suerte de tener hoguera en tu casa. A ver, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Ahí hasta los que estáis todavía en la península no tenéis luz, no tenéis día ya, pero nosotros aquí, y hablo a ventana, simplemente hay un poco de ejemplo para que veáis la luz que entra todavía aquí en las Islas Canarias, en el Hierro. No cierro para que no nos queme mucho la imagen, pero seguimos de día. Y para no dar más envidia. Oye, Nada, nada, no, nada. Depa, Aquí, ya sabéis dónde está vuestra casa, así que cuando queráis, por aquí andamos. iremos. Bueno, hace un tiempo organizamos un trail camp allí que al final no salió, pero yo creo que tarde o temprano lo haremos. Depa, Saldrá. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos tu tiempo para estar un ratito y contarnos todo lo que vamos a estar tratando durante la charla. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias y nada, esto más que de estar agradecido, nada, es simplemente quedar un rato para hablar con amigos. Así que venga, vamos a charlar un ratillo, que lo mejor es eso, no es perder el tiempo ni mucho menos, sino invertirlo con gente que mola y que apetece estar, pues es lo más importante. Invertirlo en este caso, Depa, bueno, yo iba pensando estos días porque yo ya he tenido la suerte de ser entrevistado por ti en los podcasts de la revista Trail Run y tenía ganas de decir esto de que los corredores de montaña tienen la palabra, ¿no? En este caso, Depa tiene la palabra y bueno, yo quería presentarte antes de nada a todas las personas que nos vayan a escuchar porque los corredores de montaña que escuchen esta charla bien saben ya de sobra quién es Depa. Depa es un referente, es una persona, es un icono del trail running, al menos en España, pero sabemos que internacionalmente también. Pero para esas personas que no te conocen, pues a mí me gustaría enseñar o describir quién es Depa, ¿no? Y Depa es a día de hoy uno de los podría decir speaker, ¿no? Es uno de los speakers más importantes en España, seguro, pero internacionalmente también es una persona bastante reconocida. También es director de la revista Trail Run, una de las revistas también más importantes de habla hispana. Pero bueno, también es deportista amateur, es un deportista nato, corredor de resistencia, de carreras de asfalto, carreras de montaña, también haces tus pinitos con la bici. Profesionalmente, Depa, también llevas un equipo de atletas de élite, lo que es el equipo Nike, ¿no? El equipo Will Trail Project, si no me equivoco. Y bueno, una persona tan polifacética, pues bueno, tiene un montón de cosas y por eso mismo yo quería tener esta charla con él, porque lejos de toda esta imagen que proyecta hacia la galería, seguramente pues tiene muchas más cosas que contarnos. Y esta charla va orientada a que nos cuente un poquito pues sobre su vida. ¿Quién es Depa? Porque todos somos ídolos de los atletas de élite, pues en este caso, si hablamos de trail running, todo el mundo conoce a Kilian Jornet por quién es, todo el mundo conoce a Pau Capel por quién es, a Zara, a un montón de corredores élite a los top, ¿no? Pero también la gente conoce a Depa y sin embargo Depa no es un corredor número uno. Es un gran corredor, tengo que decirlo también. El otro día en la San Silvestre Es porque te Vallecana. gané el otro día, pero no estábamos en igualdad de condiciones ahí. Bueno, tengo En que la decir que. montaña sería otra cosa. En el asfalto estaba, como estoy preparando además un poco asfalto ahora, está un poquito más fuerte. En condiciones normales hubiéramos estado más igualados. Sí, señor. Bueno, eso algún día tendremos que medirnos en la montaña. Me encantaría. Me gustaría empezar la charla, Depa, porque te situases, nos trasladásemos a tu infancia.
porque creo que es muy bonito partir desde una perspectiva de la infancia. A todos nos ha marcado mucho las cosas que hemos hecho de pequeñitos y me encantaría que nos contases cuáles eran tus hobbies cuando tú eras pequeño y qué querías ser de mayor, cómo te imaginabas de mayor. Pues mira, la verdad es que me es fácil retrotraerme al pasado más lejano ya. Yo tengo 50 años ya y estaríamos hablando pues a lo mejor desde hace 40 años, ¿no? Yo nací y cuando estoy en Valladolid sigo en la misma casa donde nací, en un barrio obrero que se llama el barrio de Las Delicias, un barrio que en los años 70, yo nací en el 71, en los años 70 pues vivió un poco el despertar después de muchos años de dictadura en España, el despertar a la libertad, el despertar a las ilusiones que a principios de los 70 o del 75 en adelante se empezó a vivir en este país, ¿no? Mi barrio es un barrio obrero que creció, digamos que fomentado por toda esa España que se fue vaciando de los pueblos de alrededor de Castilla y que llegaron pues como mano de obra en muchos casos barata a esa época de industrialización en los años 60 que en España pues estuvo muy atomizada y en el caso de Castilla y León pues estuvo muy centralizada en Valladolid con la llegada de una empresa como Fasa Renault, donde se empezaron a fabricar los Renault, los R5, los R8, los R10. Bueno, pues nació ahí, ¿no? Y con el despertar de esa industria, pues nació también el despertar contestatario a una situación política que nadie quería ya y viví ese momento, ¿no? De huelgas, fui a un colegio y ¿por qué todo esto? No quiero politizarlo ni mucho menos, aunque la gente que me conoce sabe un poco que no me cuesta mucho mojarme en cuanto a mis ideas de vida, ¿no? Pero lo digo porque yo fui a un colegio, que es el Colegio San Viator, que era que lo sigo llevando en el corazón, es un colegio religioso, pero es un colegio religioso que en los años 70 tuvo un trabajo muy importante y una labor fundamental en cuanto a la creación de movimientos de libertad en un barrio como era el nuestro, ¿no? Como Las Delicias. Y gracias a ese colegio, porque ahí es donde vienen mis recuerdos de infancia unidos a esto que me estás preguntando, pues yo descubrí el mundo del deporte. El tema del deporte en el Colegio San Viator fue y era un eslabón importantísimo en nuestro desarrollo y en nuestra formación. Yo empecé en quinto de GB jugando a balonmano de forma normal, pero desde tercero o cuarto ya corríamos, ya íbamos a los crosses, nos llevaban a pistas de ceniza en aquel momento en Valladolid, las pistas que se llamaban del campo de la juventud, y ahí desarrollé un poco esa necesidad, ya no digo el amor, ¿no? Es la necesidad de hacer deporte. De nuestro colegio, generaciones anteriores a la mía, en cuanto al balonmano, pues han salido jugadores que luego han sido entrenadores, referentes mundiales, ya no digo españoles, como Juan Carlos Pastor, Raúl González, Jota, Isidoro Martínez, todos han sido compañeros míos de colegio y estoy hablando de nombres que la gente que conozca un poco del deporte y del balonmano pues son referentes mundiales, son gente que ha estado en Juegos Olímpicos, gente que se ha llevado medallas en campeonatos del mundo, como Juan Carlos Pastor, seleccionador de España, como Isidoro Martínez, seleccionador del equipo junior campeón del mundo de balonmano. Entonces todos nacimos ahí muy mirando hacia el deporte. Y yo siempre quise hacer deporte, siempre fui muy malo, siempre fui del montón. Por mi cuerpo, la verdad es que el balonmano no podía destacar mucho porque me quedé canijo y viví el momento de transición del balonmano, que gente con unos 70, unos 71 como yo podía más o menos defenderse, y llegó un momento en el que en el balonmano los bajitos eran un 85 y pesaban 100 kilos y eran muy rápidos, con lo cual me pasé al mundo del deporte de resistencia, a la bici, al atletismo, al running, al triatlón, tocando un poquito de todo y nada como de forma profesional. Nunca he ganado nada, nunca he sido campeón de nada. Creo que he ganado 2 carreras en mi vida, o una si acaso, y nada. Y luego en el colegio también tuvimos otra faceta muy importante, que era la de la educación en la naturaleza, ¿no? Uníamos el deporte y la naturaleza. La primera vez que yo subí a un pico fue Peñauviña en León,
2.417 metros, estaba en sexto o séptimo de GB y fui con el colegio, los mismos que hacíamos el balonmano, teníamos una pretemporada y en verano pues nos íbamos a un campamento y en ese campamento con Julio de Paz, que luego fue creo que vicedecano también en INEF en León, pues desarrollamos toda esa formación de mens sana in corpore sano, ¿no? Como decía la máxima latina. Esos valores tan ligados a, pues bueno, no solo a la salud física, sino a la salud mental, ¿no? A las relaciones sociales, a tener unas relaciones transparentes con compañeros de ejercicio, con compañeros de, pues en esto, del colegio. Eh, es algo que hablamos a menudo de que es algo fundamental en el desarrollo de un niño, ¿no? Y que al final, en el futuro, no es casualidad que los niños que están más cerca de este tipo de crecimiento, de este tipo de enseñanza, pues tengan más posibilidades, o mejor dicho, menos posibilidades pues de caer en problemas de depresiones cuando son más mayores, de tener un futuro más incierto, etcétera. Hablando de futuro, en aquella época, ¿qué pasaba por tu cabeza oye, yo qué voy a ser de mayor, ¿no? ¿Qué quiero ser de mayor? O si te imaginabas que a día de hoy, si tú fueras a mirar por un agujerito, ¿te imaginabas cómo estás ahora? Un poco esa doble pregunta. Nada, pues empezando por la última, no, por supuesto que no me imaginaba así, no me imaginaba así ni siquiera hace 20 años, porque hubo un cambio así importante en mi vida, pues hace, pues por allá por el 2005, más o menos, 2006, y en la época del colegio, del instituto, pero sí, también sobre todo en EGB, yo quería ser periodista. Al final he acabado trabajando en prensa, trabajando en la revista Trail Run, como muy bien has dicho, de director, pero llevo desde el año 2005, desde hace ya 16 años, trabajando en prensa deportiva sin ser periodista. Yo nunca he dicho que sea periodista ni que haya estudiado carrera de periodismo. Sí que me hubiera gustado tener esa formación periodística. Ahora creo que no tengo la formación académica de periodismo, pero sí que pienso, y lo digo con sinceridad y sin pecar de orgullo de nada, pero creo que sí que tengo la profesión del periodismo más o menos aprendida después de 16 años trabajando más o menos en medios casi siempre escritos o fundamentalmente escritos. Quise ser periodista y lo tengo muy claro de que no sé si con el paso del tiempo se han filtrado mis recuerdos o se han pasado por el tamiz de lo que no tanto del recuerdo, sino como del deseo, pero yo veía una serie, de ahora que están de moda las series, yo veía una serie en la televisión que solo teníamos dos televisiones, el UHF y el VHF, ¿no? Pues en la primera, lo que era el VHF, había una serie que se llamaba Lou Grant, que era un periodista y que se vivía un poco en los años 60, 70 en Estados Unidos, lo que era la vida en la redacción de un periódico. Y a mí me gustaba esa serie y me gustaba ser periodista. Luego no pude ser periodista. En mi casa éramos tres hermanos, yo era el peor y soy el peor intelectualmente de todos. Son dos hermanas que son mucho más listas, más guapas y más inteligentes que yo. Bueno, Estudiaron... déjame interrumpirte. Perdóname, Sí. Depa, ¿intelectualmente o estudiosamente? Bueno, es Aplicadamente. verdad, estudiosamente, estudiosamente. Sí que es verdad que nunca fui un buen estudiante, nunca hubo nada que me enganchó realmente y entonces yo en casa, estando en Valladolid, para estudiar periodismo me tenía que ir a Madrid o me tenía que ir a Salamanca a la privada. Ninguna de las dos opciones eran factibles en una familia de 5 personas donde solo trabajaba mi padre y empleado en una fábrica, con lo cual no pudimos permitirnoslo. Sí, mis hermanas estudiaron y se lo curraron y son unas súper profesionales en lo suyo y estoy, bueno, especialmente orgulloso de ellas. Y yo, pues nada, quedó ahí un poco todo, el devenir de los acontecimientos, pues llevó bueno, pues ahora pueda vivir en parte del periodismo y desde una faceta más amplia de la comunicación. Voy a,
aunque no lo tenía previsto y me gusta un poco improvisar, voy a adentrarme un pelín, solo un poquito así tocando por encima este tema que me has comentado, porque es algo que me llama mucho la atención. Y precisamente por ahí va la pregunta que te hacía, de que, bueno, esa diferenciación de decir, oye, ¿eres poco listo o en realidad es que eres muy inquieto y poco estudioso? ¿Por qué digo esto? Porque se parece mucho a mi perfil. Desde pequeñito siempre me ha pasado esto. Me costaba centrarme en algo, he sido siempre poco estudioso. Y me ha pasado un poco lo mismo que a ti. Yo no tengo la carrera de INEF, en este caso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Sin embargo, soy director de un centro de entrenamiento personal. Tengo un equipo de entrenadores personales de calidad top. Y digamos que esto es un espejo un poco con lo tuyo. ¿Crees que las normas del juego están cambiando en cuanto a que en la actualidad ya sí se puede ser un gran profesional de algo sin tener un título homologado? A ver, la formación se está democratizando mucho y se está, digamos que, expandiendo, ¿no? Antes a lo mejor había un tronco, si tú querías ser, como en tu caso, un profesional de la educación física, tenías que estudiar INEF, que lo has dicho muy bien, antes siempre era INEF, ahora pues son las ciencias de la educación física y el deporte, pero ahora mismo tú puedes llegar a un nivel muy alto, como puede ser tu caso y tu equipo de colaboradores, sin necesariamente ir por el mismo camino académico que todo el mundo, ¿no? Tú puedes tener una formación, puedes viajar, puedes aprender de otros maestros con tus títulos o sin tus títulos. Realmente lo que te abre la puerta y lo que te hace ser más o menos profesional no son los títulos, ¿eh? No reniego de los títulos y respeto muchísimo a todas las personas que pues se han currado sus 3, 4, 5 años de formación universitaria. Yo también tengo una formación universitaria, soy diplomado en logopedia por la Facultad de Medicina de Valladolid. Estuve 3 años estudiando logopedia, luego no ejercí de ello, pero tengo mi título académico también, que sinceramente no me hace ser ni mejor ni peor que mis compañeros o amigos a los que conozco. Pienso que la universidad, los estudios universitarios en España, hay gente que los aprovecha muy bien, hay gente que los desaprovecha los estudios y desaprovecha 3, 4, 5 años de su juventud simplemente por sacar un título, cuando en muchos casos hay que vivirlo y no sé, vivir la formación desde un punto de vista de estar más sobre el terreno. Yo pienso que en España la formación académica o la formación universitaria no es o no va de la mano de los tiempos, no es, digamos, que tan moderna como se nos está exigiendo a la hora de incorporarnos en el mercado laboral. Ujú. Bueno, voy a cortar aquí porque en cuanto a este tema, porque simplemente pues me ha llamado la atención y me gustaría pues esto, que nos contases tu punto de vista sobre este tema, pero si sigo por ahí nos vamos a ir por las ramas. Entonces, Oye, si hay alguien que se quiera incorporar a la conversación con nosotros, no sé si existe la posibilidad de que alguien haga preguntas o de que haga comentarios. Esto es una charla abierta, o sea que totalmente tú abierta. mandas. Eso es, pues fíjate, justamente, bueno, no han preguntado, pero Albert Gepe pone que es súper interesante, cuanto menos lo es, tu punto de vista sobre esto y además adentrar un poco más en ese tema da para tener un debate bastante interesante. Como decía, igualmente, Depa, bueno, esto lo saben todos los espectadores que están con nosotros, que en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta y bueno, que interaccionamos con todo el mundo. Nos cuenta Albert Gepe que es informático de profesión y sin carrera. Bueno, Uh -huh. esto como explicaba Depa, ¿no? Y yo estoy también con él en el sentido de que, por supuesto, respeto y valoro al máximo la persona que dedica X años de su vida a crear un colchón, una base sólida de conocimientos para luego dedicarse a ello. Eso es algo que yo creo que casi todos deberíamos tener claro como un primer escalón en nuestro futuro profesional. Y luego, por supuesto, pues
a todos nos gusta más una rama, una especialización, y esa especialización cada vez más está más viene de un origen más privado. Cada vez hay personas profesionales que ahondan mucho más en estas cosas y no son cosas que te enseñan en la carrera, porque en la carrera al final te acaban enseñando, como explicábamos, los cimientos de la profesión en la que quieres dedicar tu tiempo, tu futuro. Entonces, bueno, como decía, no me enrollo más por este tema, que es algo de lo que se podría hablar bastante tiempo, y quiero entrar directamente con tu profesión actual, bueno, una de ellas, que es la de speaker. Esto podríamos decir, speaker, es algo que hace cualquiera, ¿no? Que se pone ahí, le dan un micrófono y se pone a pegar gritos, a animar. Y bueno, si así fuera, todos serían Depa, y la realidad es que Depa solo hay uno. Esto es porque al final destacar en algo conlleva tener una serie de cualidades, ¿no? Innatas o no innatas, pero que unas cualidades que no tiene todo el mundo. Pero antes de seguir por ahí, me ha resultado muy curioso ver en tu página web que, aunque tú a día de hoy eres un referente en esto de las carreras de montaña, en el ser la voz de las carreras de montaña, esto tú te lo encontraste por casualidad. Estabas un día en una carrera, un amigo tuyo era el speaker y te dijo: oye, Depa, cógeme el micrófono que tengo que ir a no sé dónde. Y ahí arrancó todo. Cuéntanos un poquito más esa historia. Sí, así fue, ¿eh? Y la verdad es que lo he contado muchas veces porque fue un momento que yo creo que luego cambió, y a las pruebas me remito, ha cambiado mi forma de vida y mi forma de relacionarme con las personas y mi forma de llegar a donde he llegado, ¿no? Yo estaba en una carrera en Tenerife. En aquella época trabajaba en la revista Runner's World también, cuando la revista Runner's World era de la empresa para la que trabajo ahora, para la revista Trail Run de Motopress Ibérica, y fui a cubrir una carrera a Tenerife. El speaker que estaba en la carrera se llama Basilio Bravo. Basilio Bravo estaba animando la carrera. Él es el organizador también, quería correr y me dijo: coge el micro mientras yo estoy corriendo y en cuanto vuelva ya lo cojo yo. Y yo dije: joder, Basilio, no me hagas esto porque yo no lo he hecho en mi vida, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Bueno, tú te pones aquí, cubre el expediente, sálvame un poquito aquí ahora y ya está. Y te pega 4 voces. Y bueno, pues ahí cogí el micro y me vine arriba. Yo creo que encontré de repente un momento en el que me sentía a gusto con el micro, la gente se lo pasó bien, se divirtió. Incluso en ese mismo momento hubo personas que estaban allí que me conocían y decían: joder, Depa, pero sí, no sabíamos que también eras speaker en carreras. Digo: no lo sabíais vosotros ni lo sabía nadie, porque es la primera vez que cojo un micro. Y ahí, por ejemplo, en una carrera ya que es conocida por todos y que es la única carrera que, por ejemplo, yo llevo siempre, aquí llevo una pulsera que pone Transvulcania, y es que es verdad, porque Transvulcania me cambió la vida. Transvulcania iba a nacer, todavía no había nacido. Yo empecé a trabajar en Transvulcania antes de que la carrera existiera, a ayudar un poco a aconsejar de cómo funciona, de cómo se podría entrar en una carrera, y ellos ya me contrataron de speaker. Entonces, pues con ellos empecé a crecer. Transvulcania es una carrera de referencia a nivel mundial, tú lo sabes muy bien, Víctor, y así fue, de esa forma, como en el año 2008 pues empecé a trabajar, a coger un micro y a hacer carreras. Han pasado ya 14 años de eso. Nada más y nada Sí, menos. ha pasado ya un montón de tiempo. Si ahora la siguiente pregunta es de hasta cuándo me veo, si me voy a jubilar ya o me voy a retirar ya, pues estaré encantado de contestarla cuando tenga una idea clara. De momento, aquí seguimos, y este año ya tengo otra vez el 2022 cerrado por completo en agenda, así que todavía este año creo que nos vamos a ver en las montañas. ¿Cuántas carreras tienes cerradas este año para trabajar? Más o menos. He leído Tengo el que has hecho calendario hasta ahí. 40. Sí, sí, he llegado a hacer 42 carreras al año. 45 es lo máximo que he hecho, sobre 52 fines de semana.
Y este año que tengo ahí ya, vamos, además tengo el calendario, me voy a levantar y os lo voy a enseñar, aunque de lejos, ¿vale? No os vayáis muy lejos. Sin duda, para quien diga que trabaja mucho, aquí tenemos a Soy Depa un que tío, trabaja todos los fines de semana. soy un tío organizado y ahí tenéis mi calendario de todo el año, con X, no hay nombres, pero calculo así que hay más de días de trabajo, días fuera de casa. Hay ahora mismo más de 200 días ya que están marcados como fuera de casa. Y pues unas 35 carreras hay ya más o menos en el calendario. Telita. Tela, Pregunta, sí, sí. pregunta que tiene que ver, pero no tiene tanto que ver. Es un poco más así curiosilla. Tu sombrero, tú no eres del lejano oeste, Depa. Tú eres de Valladolid. ¿De dónde Soy de viene el la puta sombrero? meseta castellana, la puta meseta castellana, que lo único que tiene que ver con el lejano oeste es que cuando sopla el viento se mueven esas bolitas también de así, igual, ¿eh? Igual de frío que el lejano oeste, eso. ¿El sombrero? ¿De dónde viene el sombrero? Mira, el sombrero tiene una historia, pues que me encantaría que fuera una historia que me dijera, mira, este sombrero estuve en la grabación de una película y me lo regaló. No, este sombrero yo fui a correr una Trans Rookies Run en el año 2012 a Estados Unidos y fui con mi compañera Elena Moro, que la conoces muy bien, Ujú. con Roberto Palomar, que es el editor jefe del diario Marca, y con Edurne Pasaban. Sobran las presentaciones. Edurne Ujú. Pasaban, la primera mujer en conseguir los 14.8000. Bueno, pues ese verano estuvimos juntos en el Colorado, nos fuimos a las Rocosas y corrimos esa carrera y cuando terminó la carrera Edurne, Elena y yo nos fuimos al Gran Cañón, hicimos una ruta en plan Telma y Luis, evidentemente ellas podrían ser Telma y Luis, yo jamás podría ser Brad Pitt, eso que quede claro. Y nos hicimos el recorrido por el Death Valley, llegamos hasta Flagstaff, el Gran Cañón, y en aquella Trans Rookies corría un corredor que se llamaba Rob Krar, que luego ganó 2 años la Western States, y a Rob Krar todavía no se le conocía mucho. Y Rob Krar llevaba un sombrero como el mío, así como el que me compré yo, el original, ¿no? Y cuando terminó la carrera, hablando con Rob un día, pues el último día de la carrera dije, oye Rob, me gusta el sombrero, ¿dónde me lo puedo pillar? Y me dijo, mira, pues ahora según vas a Flagstaff, pasas por Moab, en el Arch Valley, y ahí hay una tienda en el medio de la carretera que venden souvenirs y yo me lo compré allí. Paré, me lo compré, producto típico americano, made in China, obviamente, como no podía ser de otra manera, y me lo compré en plan un poco, pues yo qué sé, pues yo soy así, bobo, de hacer bobadas de vez en cuando y bobadas simpáticas y pues fui con ese sombrero durante todo el viaje. Ese sombrero se quedó aparcado en mi coche durante mucho tiempo y un verano, en agosto, en una carrera que organiza mi amigo Juan Fuego en Asturias, en una carrera en la estación de San Isidro, hacía un calor de pelotas, pero un calor, y yo no llevaba gorra ni nada, y dije, hostia, pues pillé el sombrero directamente del coche. Me puse el sombrero y a la gente le hizo gracia ese día el sombrero y así empezó todo, de una otra manera curiosa. Pues tanto es así como que ahora que voy a carreras y que la gente me dice, pero vendrás con el sombrero, ¿no? El sombrero ya no es el original, sino que tengo varios, incluso tengo algunos, cuando voy a trabajar a Colombia, tengo uno allí en Colombia ya, que es mío, pero me lo guardan allí, tengo otro en México también, y bueno, otras veces viaja conmigo, tengo sombreros varios. Muy bonita la historia y además, bueno, que sepan las personas que están escuchando, que digan de qué sombrero habla esta gente porque no te conozcan. El sombrero es una seña de identidad de Depa. Él siempre en sus carreras que está trabajando como speaker, siempre va con un sombrero de vaquero, ¿no? Y es una seña de identidad. Y la verdad que bueno, en aquel momento, pues en el momento en el que ese día que hizo tanto calor que te pusiste el sombrero, yo creo que ni tú sabías un poco lo que eso iba a significar en el futuro para ti. Eh, Nada, nada, y me gusta el sombrero porque se ha convertido un poco como en el personaje, ¿no? Y como yo lo he dicho muchas veces, los payasos, había un payaso grande, grandísimo español que se llama Tortel Poltrona, y Tortel Poltrona no salía prácticamente maquillado, nada, simplemente
se ponía la nariz roja y él cambiaba el papel, ¿no? Entonces, sin intentar emular la profesionalidad de un tío tan grande como Tortel Poltrona haciendo feliz a la gente y a los niños y a todo el mundo, pues yo el sombrero es un poco eso como la nariz, ¿no? Me pongo el sombrero, me parapeto detrás de unas gafas de sol y cambia bastante mi personalidad y es mi mono de trabajo. Esta pregunta te la quería hacer, pero te la voy a reformular en base al contexto de la charla que estamos teniendo ahora. ¿Qué superpoderes adquiere Depa cuando se coloca el sombrero? No, no son superpoderes, pero sí que pierdo mi timidez habitual, pierdo mi introversión, porque soy un tío bastante introvertido y un tío bastante solitario, aunque no lo parezca. Y cuando me pongo el sombrero, me pongo los pantalones, las gafas de sol y salgo con un micro, no tengo superpoderes, ojalá fuera así. Y si tuviera superpoderes, desde luego que no los desperdiciaría en carreras de montaña ni en ningún tipo de carreras. Hay muchas cosas que un superhéroe debería de arreglar y solucionar en el mundo y no estaría en unas carreras de montaña, pero sí que me hace, pues no sé, es un poco la catarsis de cambiar de personalidad, ¿no? Y de ser un tío pues que es capaz de bailar, es capaz de animar a la gente, de saltar, cuando yo en mi día a día, pues yo cuando tenía edad de ir a discotecas, iba a... Fui contadas ocasiones a discotecas porque no me gusta nada bailar, a pesar de que amo la música, pero lo vivo desde el interior, ¿no? Y gracias al sombrero, pues me muestro, me expongo mucho más, pero se expone el personaje de Depa en lugar de José Antonio de Pablo como persona. Es decir, es un poco el alter ego que hace que mi personalidad siga bastante protegida. Eh, ¿Qué tienes tú que no tienen los demás para tener prácticamente el monopolio de tu presencia en las carreras más importantes? ¿Qué dirías que marca la diferencia entre tú y el resto de compañeros? Porque no podrían ser competidores, sino compañeros. Mira, yo creo que lo primero, soy el más mayor de todos, el que más tiempo lleva y tuve la suerte de estar en el momento preciso y en el lugar adecuado. Viví un poco el boom del mundo del trail desde el punto de vista mediático. Yo empecé a correr trail en el año 2001. La primera carrera que corrí de trail fue la Maratón y Micha de Peñagolosa, con 63 kilómetros. Y de eso estoy hablando hace 21 años ya. En aquella época la figura del speaker no existía, las carreras no eran tan mediáticas. Nadie conocía lo que era el UTMB. Yo corrí UTMB en 2009, Cegama en el 2007. Digamos que participaba de forma popular en carreras de montaña. Y la diferencia es que yo empecé a crecer en este deporte profesionalmente con el micrófono a la vez que crecían carreras como Transvulcania, como Transgran Canaria, que este año vuelvo a Transgran Canaria, y hace 20 años la carrera Peñagolosa, que lleva más de 20 años, bastante más de 20 años haciéndose. Empecé en la primera edición de Transvulcania, en la primera edición de Ultra Pirineu, estuve en Cegama corriendo en el 2007, cuando es una carrera que se inició en el año 2003, o sea que viví esa progresión y tuve esa suerte de estar en ese momento adecuado, con la energía y que le cae simpático a la gente. Yo creo que por suerte el mundo de los speakers en España ha cogido mucho nivel, tanto desde el punto de vista nuestro de los speakers como desde el punto de vista de las organizaciones y desde el público. Es súper importante también tener un público permeable y con ganas de pasárselo bien. Ahí caemos directamente. Bueno, no me quiero saltar porque llevo un guión más o menos, ¿no? Y va a hablar un poquito sobre. Quería que nos hablaras un poquito sobre Cegama, ¿no? Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta que va un poco más en relación de tu punto de vista como deportista. Porque tú eres corredor de montaña, eres también parte ciclista, ¿no? Y como buen deportista de resistencia.
pero también eres runner de asfalto, amador del running de asfalto. Vamos a ver, Depa, si yo cojo y te digo, nos tenemos que quedar o con el running o con el trail running, ¿con qué te quedarías tú y por qué? Yo ahora mismo me quedaría con el trail running, sí. ¿Por qué? Porque el running o el atletismo, me encanta el atletismo. He estado en unos Juegos Olímpicos de periodista con la revista Runner's World, he estado en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo desde el año 2007, tanto al aire libre como pista cubierta. Amo el atletismo, amo a los atletas, las marcas, las prestaciones, pero yo ahora mismo como deportista me quedo con el trail running porque me aporta, y no estoy hablando desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de relación con el deporte, me aporta esa libertad que me da la montaña, los espacios abiertos y el salir con mis amigos. No tanto el ponerme un dorsal, el trail running como ponerme un dorsal, pues me puede apetecer más o menos. Cada vez me apetece menos ponerme un dorsal, también es verdad, pero me apetece muchísimo salir a correr por el monte, a caminar por el monte. Tengo una suerte de cara a mi futuro, que es que me encanta caminar. Es decir, cuando ya no pueda correr o cuando el correr y el caminar se unan en ese momento de ambigüedad, que hay poca diferencia entre correr y caminar, yo disfrutaré igual caminando. Por lo tanto, me decanto más hacia el correr por la montaña, sí. Fíjate que cuando... Es curioso porque cuando yo de forma indirecta le vendo a alguien el trail running, ¿no? Las personas que dicen, oye, ¿y tú haces carreras por montaña? Qué duro tiene que ser eso, ¿no? Y yo animo a la gente pues que se venga a T-Trail, a nuestro club de running o simplemente que se junte con nosotros a subir a hacer algún entrenamiento. En general la percepción de la gente es que efectivamente que correr por la montaña es como algo fuera de alcance, ¿no? A nivel de rendimiento. Y quizás lo que no se comprende o lo que no se ve aquí en el trail running es que, claro, la propia palabra lo dice, ¿no? Trail running, correr por la montaña en este caso. Y esto, si tú te imaginas corriendo por la montaña, dices, esto es una locura. Posibilidad de torcerte un tobillo, de caerte, pasarlo súper mal, asfixiándote, subiéndote una cuesta, ¿no? Pero precisamente la belleza del trail running es esa versatilidad de ritmos, de que de repente corres, de repente andas. Y creo que es una actividad, esto es mi punto de vista, creo que es una actividad que aporta mucho a nivel de salud mental, y que además es una actividad de futuro. La gente no se ve toda la vida corriendo, pero fíjate lo que acabas de decir tú, que tú sí te ves de una forma progresiva hacia el futuro, andando o haciendo senderismo por la montaña, incluso quién sabe si no también echándote algunos trotes, dejándote caer. Y esto es algo que desde aquí pues yo creo que ambos animamos a la gente a que suba a la montaña, a que haga rutas andando, a que de repente coja un poco más de ritmo, se arranque a correr un poquito. Es algo muy bonito y que de verdad suma mucho. Depa, Sin duda que sí, Víctor. El mundo del trail, el mundo de las carreras de por montaña, de montaña o como lo quieran llamar, eso me da igual, no voy a entrar ahí. Que salir a correr por el monte, salir a correr por la montaña, es de un disfrute mucho mayor y no es nada duro comparado, por ejemplo, con una maratón. Yo ahora mismo estoy preparando de forma absolutamente amateur y con intención de acabar en un tiempo más o menos decente, 42 kilómetros, que serán en Sevilla el 20 de febrero, y eso sí que es duro, la tiranía de que en este fin de semana, por ejemplo, en 2 días, me he metido 52 kilómetros de asfalto, 52 kilómetros a ritmos más o menos para mí ya un poco más exigentes, y ayer tuve que hacer una tirada de 26 kilómetros y desde el kilómetro 1 que mantuve el mismo ritmo desde el kilómetro 1 al kilómetro 26, y eso es pura agonía, o sea, y fíjate que es un segundo arriba, un segundo abajo, y eso es estar todo el rato pendiente en cada curva, recuperar un poco el ritmo. Eso en el trail no pasa, entonces la tiranía del dios Cronos se queda al lado en la montaña
y pasa el momento hedonista y epicúreo de cada uno de disfrutar el momento, la compañía y el entorno. Es mucho más sencillo correr una maratón de montaña. A ver, no te digo ganarla, ni hacer el récord de nada, ni ganar a Tu ningún propio gran récord. corredor. Hacer por hacerlo y por disfrutarlo es mucho más sencillo que ponerte en la salida de cualquier maratón de asfalto. Es mucho más tiránico y menos agradecido. Digamos que la diferencia principal del running y el trail running es que el running te obliga a ser competitivo contigo mismo, porque al final tienes que estar manteniendo unos ritmos, o aunque salgas a trotar, ¿no? A correr un poco, al final sabes que tienes que correr sí o sí. Hay momentos en los que te apetece no correr y tendrás que seguir corriendo, porque si no es como soy un mierda, ¿no? No he sido Ah, capaz de mantenerme corriendo. Sin embargo, en la montaña siempre hay esa permisividad de decir, voy con las pulsaciones altas, echo a andar. No hay, aquí todo vale, ¿no? Y echo a andar y además levanto la cabeza y veo un entorno increíble. Entonces, eso es algo, estoy de acuerdo contigo, que yo me quedaría con el trail running. Además de que el trail running también es correr, así que tendríamos las dos claro, cosas. está claro que sí. Nos gusta correr. Eso es. Volviendo a ese tema que quería ya, dejaba asomar antes, Cegama. Cegama, ¿por qué hablo de Cegama? Pues bueno, creo que Cegama tiene algo mágico en el escenario español del trail running. Eh, esa carrera es una verdadera pasada. Para quien no conozca el trail running o quien no conozca Cegama, es una de las carreras de montañas más prestigiosas, me atrevería a decir, del mundo. Dilo, Va, dilo, es la mejor maratón de montaña a nivel mundial. pues lo ha dicho Depa, no lo he dicho yo. Eh, Desde tu punto de vista, ¿qué tiene Cegama que no tengan otras carreras? ¿Qué se vive ahí desde dentro? ¿Qué cosas tiene diferentes a otras carreras? Mira, Cegama, y lo unimos con la declaración de antes, para mí y para muchísima gente es la mejor carrera de montaña del mundo. Cegama tiene unas prescripciones de 12.000 personas que quieren correr Cegama para 250 dorsales, que son los que suelen salir a sorteo. Este año ni eso, porque como ya sabéis, se mantienen las inscripciones previstas para el año 2020, en el 2022. Cegama es una carrera de pueblo. Y eso es lo que la hace grande. Lo he dicho muchas veces, de pueblo, pero con mayúsculas, con letras luminosas y con lo que queráis. Lo que hace grande a Cegama es el pueblo, y el pueblo en el contexto más democrático que le podemos dar a esa palabra, ¿no? El pueblo de 1.500 personas que se llama Cegama, que está en el Goierri, en Guipúzcoa, en el País Vasco, el pueblo donde de esas 1.500 personas, 500 trabajan de voluntarios en una carrera que nació de una forma absolutamente amateur, que es lo que sigue siendo. No hay ninguna empresa detrás de Cegama, no hay nadie que se esté y no lo digo como crítica, sino todo lo contrario, defiendo la profesionalización en el mundo del trail. Cegama no lo necesita, es un grupo de amigos, un grupo de familia que tienen nombres y apellidos, que se llaman Ainhoa, que se llama Alberto, que se llama Charlie, que se llama Ramón, que se llama Jesús, que es el dueño del bar. Es decir, son personas, es una carrera con alma, ¿no? Es una carrera de autor. Cuando hablamos de cine, de arte, de literatura, hablamos del autor. Pues Cegama es una carrera de autor, y así la defino. Y no es el recorrido de montaña más bonito que yo conozco, no son las montañas más bonitas, pero sí que Que lo lo son. que... ¿eh? Que lo son. O sea, Lo, no es el más son muy bonito, pero bonitas, que es sin una lugar a pasada de dudas, recorrido. y es un recorrido precioso, bellísimo, que lo podéis hacer cuando queráis, porque gracias a la buena labor de Alberto y de todo el equipo, de Emilio, de todos los que están marcando el recorrido cada mes casi, lo podéis hacer cuando queráis. Pero el autor de la carrera es el pueblo, ¿no? Es el alma que está detrás de esa Cegama, y lo que la hace diferente es el ambiente que se vive en el pueblo, el ambiente que se vive en las montañas y el ambiente que se vive en cada casa esa semana. Y cuando digo en cada casa es porque hay corredores que se quedan en casa de amigos que llevan años ya yendo,
y en cada casa, fijaros, si hay 1.500 habitantes y 500 son voluntarios, es muy difícil que en un hogar, solo un hogar del pueblo de Cegama, no haya nadie que esté involucrado de forma directa con la carrera. Muy, muy, muy difícil. Impresionante, o sea que podemos ver a cualquier corredor de élite en la casa de Aitor, Sí, pues, alguna pues persona de ahí del bueno, pueblo, ¿no? efectivamente, y es así, ¿eh? Y podríamos poner nombres y apellidos. Cegama no tiene grandes hoteles, tiene un hostal, un ostatu, que se llama así el ostatu, y en el ostatu, que es pues lo que es en el centro del pueblo, pues ahí se ha alojado siempre que ha estado, desde el año 2007, que fue la primera vez que estuvo, Kilian, por poner un ejemplo, pero Kilian, Stian, Remy, todos los ganadores, todas las ganadoras han estado ahí viviendo, o sea, que viviendo una semana, 2 días, 3 días, lo que sea. Cegama, el Kilian lo ha dicho muchas veces, Cegama es Cegama, y eso no lo entiende nadie si no ha estado allí viviéndolo. Yo tuve la suerte de ir hace 2, 3 años, no sé si fue el último año antes de la pandemia, creo que sí. Y allí, bueno, yo no te conocía en aquel momento, ahora te conozco poco, pero ya te conozco un poco más. Y bueno, yo tuve la suerte de vivir aquel Cegama que, si no me equivoco, al ser el último, creo que, o sea, creo no, aquel le ganó Kilian. Os ¿Sí? vi de cerca a los dos. Y Cegama es Cegama, pero Kilian, ¿cómo es? Porque tú le conoces y yo no, ni yo ni muchos le conocemos, es nuestro ídolo, el ídolo de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es Kilian de cerca? O sea, como persona. Yo conocí a Kilian en el 2007, la primera vez que él corrió Cegama y ganó Cegama la primera vez en el 2007. Él es del año 88, o sea, ni siquiera tenía, octubre del 88, tenía 19, 18 años. En aquella época él ganó Cegama en ese 2007 y fíjate, ha cambiado, ha madurado mucho como todas las personas en un periodo de tiempo, sobre todo cuando te pilla entre los 18 y los 30, 31 años, hay muchos cambios, pero yo creo que lo que define a Kilian es que le encanta lo que hace y le encanta correr por la montaña, le encanta, es como él no corre, él no practica un deporte, él juega. O sea, cuando hablamos del fútbol, la gente dice, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al básquet. Cuando hablamos de correr, nadie dice, vamos a jugar en una carrera, ¿no? El verbo jugar tiene unas connotaciones que deberíamos de trasladar al trail, deberíamos de trasladar al correr. Y eso, los de mi generación, venimos un poco marcados porque en algunos momentos, en algunas formas o tipos de educación, el correr era como un castigo, ¿no? Si hacías algo mal, te mandaban al patio a correr 2 o 3 vueltas. No, coño, no, el correr es un juego. Y Kilian es un tío que juega con el deporte, que se lo pasa bien, que disfruta y sigue siendo así. Y ha conseguido algo muy importante que los que le conocen o los que le conocemos hemos visto. Es un tío introvertido, es un tío cerrado, es un tío tímido, es una persona súper inteligente y muy, muy culta. Es raro que tú puedas tener un tema de conversación en el que Kilian no pueda participar de forma activa y con criterio, bien sea de música, de literatura, de cine, de deporte, por supuesto, y no solo del trail. Y lo que ha conseguido es que esa introversión, ese querer aislarse, por eso vive donde vive, ha hecho que conviva perfectamente con el personaje público que es Killian, ¿no? Y él es como veis cuando le veis disfrutando corriendo por un filo, él es así, él es un niño que se calza las zapatillas para correr por la montaña, para disfrutar y que gana y que es el mejor del mundo y de la historia, no me cabe ninguna duda que no habrá nadie, aunque habrá otros que le emulen en cuanto a marcas, en cuanto a resultados, pero nadie impulsará el deporte como lo ha hecho él desde cero prácticamente. Y lo bueno que tiene es que se sigue divirtiendo y sigue jugando a esto del trail. Es curioso porque, fíjate, esto que comentas, me ha gustado mucho la analogía que has puesto entre el correr y el jugar. Y es curioso porque, bueno, no es atribuirme también el haber participado de esa reflexión, pero cuando, por ejemplo, hacemos los entrenamientos de técnica en la montaña, una de las cosas que hacen que la gente mejore su destreza corriendo por la montaña es
hacerles entender el paradigma del jugar cuando corres por la montaña. La gente va rígida, la gente va tensa cuando corre por la montaña y les paras y les dices, no corras, ve jugando, juega con las piedras y cambia totalmente el concepto. Y esto es algo que sin duda Kylian se nota, que lo hace de forma innata, ¿no? El otro día veía un vídeo en YouTube de... no sé si era... ¿De qué carrera era? No me acuerdo ahora. Bueno, se le veía bajando, adelantando al que iba primero, él iba segundo y la diferencia era esta, ¿no? Era como que él iba disfrutando de ese movimiento. Depa, para terminar la charla, me gustaría tocar un tema que ha sido un tema popular en el último tiempo, desgraciadamente negativo, que es el del volcán de La Palma. Tú eres de Valladolid, pero eres isleño, vives en El Hierro y como además eres parte de la organización de la carrera Transvulcania, esta carrera tan famosa que se desarrolla allí, en la isla de La Palma. No sé si nos podrías trasladar un poco cómo se ha vivido, porque tú has estado allí algún día en estos días de dificultad allí con el tema del volcán, has estado ayudando también a aquellos bueno, a estar allí, a la problemática. No sé si nos puedes trasladar alguna impresión de qué ha sido este problema durante estos días y qué repercusión tiene esto. Vamos a contextualizarlo hacia el trail run y hacia la carrera de Transvulcania. ¿Qué impacto puede tener en la carrera? ¿Positivo, negativo? Mira, sobre la carrera y sobre el circuito, alguna gente me pregunta, no toca para nada, o sea, la erupción de Cumbre Vieja no roza ni de lejos el recorrido de Transvulcania, no roza de hecho el recorrido de ninguna de las grandes carreras que existen en la isla de La Palma, que no solo Transvulcania fue la primera y a los techos de Transvulcania han crecido y se han criado otras carreras muy importantes de la isla. Pero en cuanto al recorrido no afecta en nada. Afecta en cuanto al modus vivendi de muchos miles de personas que viven en la isla de La Palma, una isla de unas 90.000 habitantes más o menos, y bueno, pues que se han visto afectados sobre todo en la zona de los tres municipios de El Paso, los Llanos de Aridane y la zona de Tazacorte se han visto muy afectados. Ha sido un drama absoluto, no valen paños calientes aquí sobre esto, porque la espectacularidad visual y de la naturaleza que vivíamos y que yo estuve 8 días allí, que lo tuve la oportunidad de vivir muy de cerca, yo lo definí como es horriblemente bello, ¿no? Era de una belleza horrible, horrorosa y bastante muy destructiva. El pueblo de La Palma lo ha vivido pues como todo, o sea, aunque estamos, como dicen ese lema, más fuertes que el volcán, en algunos casos han estado más jodidos día a día que la metáfora que queráis utilizar. Pero sí que es verdad que se han visto muchas muestras de solidaridad de externas de la isla. Yo he estado viviendo allí muy poquito y no soy un ejemplo de colaboración más que los 4 días la semana que he podido estar allí, pero durante meses el espíritu colaboracionista, el espíritu solidario de la isla, no solo desde fuera, es que se han recibido muchísima ayuda y se ha canalizado yo creo que muy bien, sino el cuerpo voluntario, el cuerpo del voluntariado de la isla interior. Veías como personas que yo conozco personalmente y que tengo, pues eso, sus nombres, sus apellidos en la mente, cómo terminaban sus 8 horas de trabajo y se iban allí por la tarde al almacén del Paso, al almacén de los Llanos, o terminaban su horario de trabajo y se iban con las cuadrillas a limpiar los techos de sus vecinos. Ahí todo valía con tal de ayudar, y valía barrer los tejados, pero valía también ir a desempaquetar cajas, a mover palés, es decir, todo ha sido como muy en pos de salir de esto. Obviamente afecta, porque yo creo que habrá personas que, sobre todo de una cierta edad,
que esto haya sido un palo muy, muy gordo y muy fuerte. Pero sí que es verdad que también cuando te ves arropado y cuando creo que las cosas, desde el punto de vista de los gobiernos de la isla, empezando por el gobierno del Cabildo y siguiendo por los diferentes ayuntamientos implicados, tanto directa como indirectamente, ha sido una respuesta de la que yo creo que los palmeros han de sentirse orgullosos de la muestra que se ha dado de trabajo conjunto y de unir voces, manos y filas y cerrar filas en torno a los afectados. Podríamos decir que, bueno, todas las desgracias o casi todas las desgracias nos hacen más fuertes, ¿no? Nos hacen dar un paso adelante, nos sacan de la zona de confort y a pesar de que no queremos este tipo de desgracias para nadie, igual que cuando vino la pandemia, pues a muchos o a todo el mundo ha obligado a rehacerse, a reciclarse, a avanzar sí o sí, porque no queda otra, pues un poco lo mismo pasa aquí, ¿no? Con el tema del volcán y por otro lado, pues fíjate, ese punto de vista de refuerzo entre ayuntamientos, entre islas, entre pues todo el pueblo, el verse... Todo el mundo, a nivel orbe internacional, mundial, ha estado pensando en La Palma. Yo he estado en Argentina en el cruce Columbia, he estado en Argentina en la Ribera Run, en dos puntos importantes de Argentina, un país enorme que tiene sus problemas, tiene su problemática, y toda la comunidad mundial, no solo la comunidad del trail, sino cuando decías que venías de España y te preguntaban de qué parte y dices, no, vengo de Canarias, todo el mundo, absolutamente el 100%, te preguntaban cómo está el tema del volcán en La Palma. Ahora yo sí que quiero hacer un llamamiento también en ese sentido. El volcán ha parado, pero las necesidades siguen estando ahí y yo creo que una muy buena manera de apoyar nosotros desde nuestro granito de arena, desde el mundo del trail, desde el mundo del deporte, es acudir de alguna manera en la medida en la que podamos, cuando nos dejen viajar de forma libre, acudir a la isla, que la isla sigue siendo un paraíso, sigue siendo la isla bonita, es preciosa, hay un montón de carreras Transvulcania, pero además de Transvulcania, muchísimas, muchísimas más, sean de asfalto, sean de bici, sean de trail, que es lo que nos gusta, acudir, estar ahí, apoyar y que los palmeros sepan que no nos olvidamos de ellos. Sin duda, yo estoy deseando ir. Yo tengo mi dorsal para Transvulcania de este año, que bueno, todavía yo creo que, bueno, la organización ya ha echado para adelante como que esto, como que se va a hacer. Yo creo que todavía que hay algunas dudas, por lo menos por la parte de los corredores en el aire, pues porque acaba de terminar esto, ¿no? Y todavía está todo un poco fresco, pero ojalá que vaya adelante y yo estoy deseando ir para allá porque a mí me han hablado maravillas bueno, al final todas las islas de Canarias son increíbles. Yo no he ido a las Islas Canarias hasta hace un par de años y cuando fui dije, ¿cómo puede ser que haya estado 30 y pico años de mi vida sin pisar este paraíso que es mi país? No me podía ni imaginar que esto está aquí tan cerca, a 2 horas en avión. Es impresionante. Estoy deseando ir a La Palma en mayo, el 7 de mayo. Eso lo tengo ya grabado en la agenda y en la mente Ahí estarás, ahí y en el estaremos. corazón. Depay, por acabar con esta reflexión filosófica, yo cada vez pues me rodeo más de divulgadores de filosofía, en este caso filosofía estoica, defiende mucho o aboga mucho por el rehacerse ante las dificultades, el abrazar la dificultad, ¿no? El abrazar los problemas. Y esto es una pregunta que a partir de hoy vas a ser tú el primero que voy a hacerle a todos mis invitados. Es una pregunta que tiene mucha relación con esto pues del volcán, ¿no? A ver si puedes decirnos alguna dificultad importante que hayas tenido en tu vida, que hayas tenido que superar y que te haya hecho más fuerte. Joder, pues esa no me cabe ninguna duda. Se ha muerto una madre. O sea, yo perdí hace 4 años a mi madre. Y no sé, yo creo que es lo más duro que he sufrido en el año 2017, desde el mes de abril hasta septiembre. Han sido pues lo más duro que he vivido
cada uno esas cosas las interiorizamos de una manera, ¿no? Pero yo cada día que pasa me acuerdo de mi madre, me acuerdo de ella, me acuerdo de mi familia. Es lo más duro que he tenido que pasar. Lo pasé gracias a mi familia, gracias a mis hermanos, gracias a mi padre y a mis sobrinos en aquellos momentos también de otra manera. Pero pienso que una pérdida que, fíjate, que es algo tan natural como la vida misma, ¿no? Estoy hablando yo, pero bueno, ¿quién no ha tenido una situación como esa? Ante eso, la verdad es que pues no sé, no sé qué decir. Yo creo que solo puede ser equiparable a perder un hijo o una hija. Eso sí que no me imagino. Eso pienso que no hay manera de afrontar eso que ya te marca sí o sí. No, pero el perder una madre que al final la unión en, con nosotros, los seres humanos, los mamíferos, los animales, con nuestras madres es lo máximo, ¿no? Ellas nos han dado la vida, ellas nos han criado y eso es difícil de superar. Es ley de vida y yo creo en la inmortalidad, no desde ningún punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de conciencia y yo creo que lo que hace inmortales a las personas, lo que nos hace inmortales es el recuerdo. Y por eso sé que mi madre está en el recuerdo de todos. Y yo, fíjate, sigo con mis hermanas y la casa donde vive mi padre ahora, que es donde él vive, pero siempre para nosotros es la casa de papá y mamá. ¿Crees que te ha hecho más fuerte en algo? Sí, El- claro, que me ha hecho apreciar más la vida y me ha hecho, y esto ya sí que es más filosofía, relacionarme con la muerte de otra manera e intentar relacionarme con la muerte no desde un punto de vista traumático y definitivo, sino desde un punto de vista de certificar que hemos estado vivos. Yo tengo un amigo que conozco hace muchos años que perdió a su padre y lo perdió en una enfermedad A ver, creo que se ha ido Depa. grave, no sé si estás por aquí, que se había ido un Sí, se momentito. ha cortado. Eh, sí, Te he perdido justo cuando empezabas a contar lo de tu amigo. bueno, pues mi amigo tuvo un padre que falleció, que pasó una enfermedad degenerativa muy importante, muy grave, y él me dice, fíjate, por el tema ese de la relación con la muerte y de la muerte certificar la vida, ¿no? Él me dijo que quizás uno de los días más felices de su vida fue cuando murió su padre. Y fue porque vio a su padre sufrir tanto durante tantísimo tiempo que el hecho de que su padre descansara ya bueno, superaran ese trauma, le dieron todo, lo cuidaron todo lo que pudieron y ese fue un momento feliz porque además certificó en ese momento todo lo que había vivido con su padre, ¿no? Y a veces los seres humanos se nos olvida mucho lo que tenemos y siempre buscamos lo que o añoramos lo que no tenemos, ¿no? Y yo creo que eso es una explicación. Sin duda esto es una reflexión profundamente filosófica y algo que yo pienso cada vez más, cada día más. Intento entender que estamos aquí 4 días y que levantarse por la mañana no es algo habitual. Sobre todo levantarse por la mañana ausente de dolor, ausente de problemas verdaderamente graves y estando cerca de una madre, estando cerca de un padre, estando cerca de unos hermanos. Hay mucha gente que no lo tiene, que ha vivido o lleva o está viviendo verdaderas vidas traumáticas y acercarnos a hacer ese ejercicio de realidad, de presente y de además de abrazar la muerte, de saber que en cualquier momento esto se acaba, creo que es inteligente y que nos hace vivir de una forma mucho más potente. Oye, me ha gustado mucho acabar la charla de esta forma, de pa, creo que nos humaniza, que nos acerca de la forma más profunda, que es a través del amor. Yo hablo mucho de esto, hablo del amor, hablo de esta famosa hormona del abrazo, de la oxitocina, y creo que nos acerca a todos mucho más independientemente de nuestros ideales de pensamientos políticos, etcétera. Hay una cosa común a todos que es
el amor y nada, muchísimas gracias por prestarnos un trocito de ti y de tu vida. He estado muy a gusto y encantado y es verdad, quedaros con esto, besaros, abrazaros, quereros, amaros. Sí que es verdad que es un momento en el que casi es políticamente correcto decir que nos abracemos, ¿no? Pero bueno, hacerlo de forma cuidadosa y sobre todo cuidaros mucho en estos días y cuidad a la gente que rodea y quereros, de verdad. Quereros a vosotros mismos y quered a vuestro entorno, es muy importante. Depa, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los espectadores que nos habéis visto en directo y muchísimas gracias a los que nos veréis cuando ya, porque hay muchas personas que están trabajando y que no han podido verlo en directo, muchísima gente nos verá más adelante, así que muchísimas gracias a todos y nada, compartid este vídeo porque creo que es una charla que suma bastante, tanto para deportistas como para no deportistas y que ha sido un rato cuanto menos ameno. Depa, muchísimas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y a todos. Voy a darme un abrazo por aquí con el primero que me encuentre, ¿vale? Venga. Gracias, chao.